Materiales necesarios. 4 interruptores conmutables de 4 y 3 vías. 4 cables de 2 conductores. 4 cables de 3 conductores. Un destornillador. Una cinta aislante. Procedimiento. Apaga la electricidad en el circuito en el que vas a trabajar. Localiza los cables que van a alimentar los interruptores. Corta los cables a la longitud adecuada. Pela los extremos de los cables. Conecta los cables de 2 conductores a los terminales de entrada de los interruptores. Conecta los cables de 3 conductores a los terminales de salida de los interruptores. Aísla los extremos de los cables con cinta aislante. Vuelve a conectar la electricidad. Instrucciones detalladas. Paso 1. Apaga la electricidad. Antes de comenzar cualquier trabajo eléctrico, es importante apagar la electricidad en el circuito en el que vas a trabajar. Para ello, localiza el interruptor de circuito que controla el circuito y apágalo. Paso 2. Localiza los cables. Los interruptores conmutables requieren 2 cables de entrada y 2 cables de salida. Los cables de entrada son los que llevan la electricidad a los interruptores. Los cables de salida son los que llevan la electricidad desde los interruptores a la carga. Para localizar los cables, puedes usar un detector de cables. También puedes cortar los cables uno por uno hasta encontrar los que llevan la electricidad. Paso 3. Corta los cables. Una vez que hayas localizado los cables, córtalos a la longitud adecuada. La longitud de los cables debe ser suficiente para llegar desde los interruptores hasta la carga. Paso 4. Pela los extremos de los cables. Usa un pelacables para pelar los extremos de los cables. Pela aproximadamente media pulgada de aislamiento de los extremos de los cables de 2 conductores. Pela aproximadamente 1 pulgada de aislamiento de los extremos de los cables de 3 conductores. Paso 5. Conecta los cables de 2 conductores. Conecta los cables de 2 conductores a los terminales de entrada de los interruptores. Los cables de 2 conductores se identifican por tener 2 cables de cobre sin aislamiento. Para conectar los cables, inserta un cable en cada terminal del interruptor. Luego, aprieta los tornillos de los terminales para asegurar los cables. Paso 6. Conecta los cables de 3 conductores. Conecta los cables de 3 conductores a los terminales de salida de los interruptores. Los cables de 3 conductores se identifican por tener 3 cables de cobre sin aislamiento. Hola, soy Peter. El mejor día. Gracias por ver el vídeo. Suscríbete a mi canal.